Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Wesley Marshall. Él, ya muchos de nosotros lo conocemos. Él es licenciado en Ciencias Políticas por el College William and Mary del estado de Virginia, en Estados Unidos, y realizó su doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó también una estancia postdoctoral en la Facultad de Economía, también aquí en la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa. Wesley ha participado en diversas conferencias nacionales e internacionales y tiene un número apreciable de artículos ya sobre distintos temas, digamos, económicos y sociales, sobre la economía internacional y de México. Ha publicado varios libros y ha participado en libros colectivos y actualmente es secretario técnico de la revista Hola Financiera, de la revista electrónica Hola Financiera. Su tema de la ponencia que hoy va a tener en este seminario va a ser el consenso de Wall Street. Le damos la palabra al doctor Wesley Marshall. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias y a todos, como mencionó la doctora Girón hace unos minutos, sí, varios de nosotros, los jóvenes académicos, nos hemos formado con precisamente con las coordinadoras de este evento, y también este seminario ha sido muy importante en nuestra formación, así que siempre, como siempre, estamos muy agradecidos, si puedo hablar por todos nosotros, y me da mucho gusto estar con ustedes hoy en la mañana. Confieso que a mí no me encanta levantarme tan temprano en la mañana, pero hoy sí estuvo muy bien porque le voy a robar el chiste de nuestro ponente magistral Luis Felipe Rochón, pero yo creo que va mejor con mi ponencia en cualquier caso. Entonces ahí les va. Hay una mesa con un banquero de Wall Street, un miembro del partido de té y un sindicalista. Y hay 12 galletas. El banquero roba... Perdón, ya arruiné el chiste. El banquero agarra 11 galletas y se va y le dice al miembro del partido de té, aguas con el del sindicato porque te quiere robar tu galleta, ¿no? Entonces, por ahí va la ponencia. Vamos a empezar con para mí, una buena cita de Mervyn King, que no es ningún Hugo Chávez ni Fidel Castro, es el presidente del Banco Central de Inglaterra. Entonces, es una declaración bastante fuerte de él. Ok, si ya lo han leído, perfecto, seguimos. Es una idea, bueno, para mí se ve que se está vislumbrando lo que tal vez podría ser un consenso de Wall Street, y es diferente del consenso de Washington en algunos aspectos claves. Yo creo que lo más claro es que, como muchos aquí han analizado a lo largo de los años, consenso de Washington fue pues estrategia de expansión hacia el exterior de las mayores firmas de Estados Unidos, Europa, mientras el consenso de de Wall Street va a ser más bien, si se concreta, la estrategia de saquear las arcas públicas justamente en los países del centro. Eso no solamente es una ocurrencia mía. En el libro de Bernays de 88-89, él también comenta que cuando las fracciones dominantes del capital ya no pueden explotar más a sus trabajadores en sus propios países, primero se van a recurrir al comercio exterior y luego al saqueo de su propio estado. Y yo creo que estamos viendo la transición de la primera a la segunda. La primera, obviamente, otra vez, como muchos han analizado, ha tenido daños colaterales, ya que estamos en épocas de daños colaterales en el propio centro. Estancamiento total de salarios de 99% de la población, desindustrialización,
serían los más notables, más notorios, aunque también hay más. Y pues estamos viendo, yo creo que al saquear el Estado, también los daños colaterales tal vez van a ser mayor en la periferia. Tenemos ahora las alzas de los precios, pues de lo que todos necesitamos para vivir, ¿no? Y yo creo que una lectura muy acertada es que podemos echar gran parte de la culpa de ese fenómeno en la forma en que se está intentando, sin éxito, vale la pena decir, a la banca del centro. Pero también es interesante ver que hay unos puntos en común entre los dos. Los primeros 3 aquí son entre los primeros 5 puntos del consenso de Washington como formulado por Williamson. Y como muchos aquí han estado analizando a lo largo de la aplicación del consenso de Washington en América Latina y en México en particular, siempre ha habido mucha hipocresía, muchas contradicciones, lo que obviamente la única consistencia es promover ciertos intereses. Pero a pesar de eso, nunca hemos visto que las contradicciones sean tan claras. El déficit fiscal siempre ha sido, yo creo que el mayor punto de conflicto para muchos académicos, porque mientras muchos países en el centro pueden recurrir a déficits fiscales constantes y relativamente altas, que es un subsidio a sus empresas, que a la vez están compitiendo con empresas en el mundo subdesarrollado o en desarrollo, que no ofrecen ese subsidio, pues obviamente es una gran ventaja a la empresa transnacional. Pero ahora que Irlanda para este año va a tener déficit fiscal de 35% de su PIB, eso es completamente desmesurado. No hemos visto eso. Que Reino Unido y Estados Unidos andan en 10% por... bueno, subió a 40%, entonces... bueno, vamos a la guerra también. Bueno. en la ponencia. Otro punto cardenal, tasa de interés de mercado y negativo. Salió con su libro Robert Rubin, que era secretaria del Tesoro de Estados Unidos durante la crisis mexicana, jactándose de que en México las autoridades, y no es que quiero hablar bien de las autoridades durante el rescate, iban a poner un tope límite al tasa de interés, pero llegó él y su equipo y para nada, llegó obviamente a 105% anual en marzo de 95. Y ahora en Estados Unidos están realmente usando todas las herramientas posibles y no del mercado para mantener un tasa de interés negativo. Obviamente con grandes efectos sobre el resto del mundo. Tipo de cambio de mercado, cuando empezó con la primera ronda de aflojamiento cuantitativo, es cuando el presidente del Banco Central brasileño, Guido Mantega, dice que Estados Unidos está desatando una guerra de divisas. Otra vez, difícil de decir que el tipo de cambio del dólar es del mercado. Eso se complica un poco más en el escenario del dólar hegemónico, pero igual vale la pena decir. Lo de imprimir dinero no fue el punto del consenso de Washington, pero fue un argumento detrás de muchas reformas en dependencia de bancos centrales, que no podemos tener que los bancos centrales estén imprimiendo dinero. Ahora, el propio Bernanke ha admitido en una entrevista pública que sí están imprimiendo dinero, y sí están imprimiendo dinero, ¿no? Pero lo que va a ser, para mí, como siempre, esos no son ideas mías. Para muchos que dicen esas ideas y mejor que yo, primera gran prueba va a ser si la crisis que muchos dicen que va a ser el próximo zapato en caer en esta crisis, la crisis de la deuda municipal. Pongo aquí deuda estatal municipal. Es el mercado de deuda municipal que abarca la deuda estatal municipal de ciudades en Estados Unidos.
Meredith Whitney, uno de los analistas, la primera en pues bajar sus expectativas para Citi en 2007, por lo cual recibió varios amenazas de muerte y cosas por el estilo. Su esposo es luchador libre, entonces no pasó nada y ella puede seguir criticando. Y ella dice que en 2011 es cuando vamos a ver con fuerza esa crisis de la deuda municipal. Bernanke ya ha dicho no va a haber rescate. Ha sido claro en eso. Esas dos cifras que ahora vemos, 23.7, bueno, los dos son oficiales del gobierno de Estados Unidos. 23.7 billones dedicados al rescate bancario. No me estoy confundiendo con miles de millones y billones. 12.3 ya prestados hasta el momento. El déficit de todos los estados en 2011, obviamente de magnitud mucho menor, pero pues ni un centavo. Bueno, vamos a ver. Pero la crisis ya se está viendo. Las agencias calificadoras están rebajando las calificaciones de mucho estado con gran prisa. El lanzamiento, la emisión de nuevos bonos ha decaído enormemente a finales de 2010, entrando en 2011. Los bancos de Wall Street ya están acelerando el proceso de crear activos sintéticos para apostar en contra de los bonos municipales que normalmente están en el mercado minorista. ¿Qué más? Ya varias ciudades están en quiebra. Ahora el problema, como la capital de Pennsylvania, ya se declaró en quiebra, pero hay muchas reglas, muchas leyes a nivel local, son muy variados. Que nos lleva a las 4 opciones de lo que se puede hacer. 1, no pagar a los bonistas. Es difícil porque muchos por ley no pueden hacer eso, ¿no? Por ejemplo, lo de la capital de Pennsylvania, por ley no puede hacer eso. La deuda se pasó luego al Estado. Obviamente luego el Estado dice, bueno, está bien, pero ya tienes que despedir todos tus empleados, ¿no? Entonces, eso no es siempre una opción. Otra opción, obviamente, un rescate federal. Ahorita vemos eso. Otra opción, recortes brutales. Otra opción, incrementar los impuestos, ¿no? Que nunca es popular. Lo que están apostando fuertemente, ya no al rescate, ya no al no pago, obviamente, desde luego eso va a ser descartado, son los recortes brutales, ¿no? Y ahora, bueno, antes. Pero en un contexto, muchos tenemos esta noción, falsa o no, que en una democracia las personas van a votar por sus intereses económicos, ¿no? Especialmente cuando todos nos dicen que bien funciona la democracia en Estados Unidos y Inglaterra. Obviamente sabemos que no es así. Pero aún en términos relativos, pues es una democracia que más o menos funciona. Tal vez más menos que más, pero igual sería sorprendente que una mayoría vote en contra de sus intereses económicos. Y ahora vemos una encuesta de 2000 que dice 19 de los Estados Unidos que piensan que están entre el 1% de los más ricos del país. Y otro 20% esperan estar entre el 1% más rico en algún momento. Eso no es una encuesta, digamos, aislada. Hay varios estudios que revelan pues cifras más o menos parecidas. Entonces, creo que podemos dividir eso en 2 fenómenos. El primero, 19, que es mal informado, por no decir tonto o ignorante. Y el otro 20%, hay cierto efecto de la lotería, que si uno hace bien sus apuestas financieras, ya que todas las pensiones están manejadas, no todas, gran mayoría están manejados
por privados se invierten en bolsas, en países. Y lo están haciendo bien en términos de divertir a la gente, porque uno sí tiene varias opciones, ¿no? No, mi vecina me dice que invertir en oro, el otro dice plata, bueno, y uno se siente inteligente cuando va ganando, ¿no? Primero quiero entrar un poco en este primero 19%. La línea republicana de todos los gobiernos estatales bajo gestión republicana es eso, que los empleados públicos son los afortunados, los empleados privados son los desafortunados. En cierta medida es cierta, porque sí han quedado con esos reliquios del pasado en Estados Unidos de las prestaciones. Ganan no mucho más, pero es impresionante el enojo tras este discurso en contra de los maestros, bomberos, policías, los héroes del ataque y todo eso. Pero realmente si vemos, es un discurso completamente falso. Primero, porque Wall Street fue el causante de la crisis de los estados y municipios y ciudades. Primero, inflar y más rápidamente desinflar una burbuja inmobiliaria tiene mucho más impacto sobre las finanzas locales, porque las impuestos sobre propiedades van a gobiernos locales, ¿no? A nivel más específico, si se acuerdan de los aseguradores de bonos, los monolines, AMBAC, MBIA, que por muchos años garantizaban los bonos de los municipios. Eran empresas, municipio va allá y dice, en la colectividad yo no merezco un AAA, pero ya juntos con todos los demás y pagando cierta cuota, AAA. Pero ya ellos empezaron a dar su AAA, CDOs, SIBs, toda la basura tóxica, ya están en quiebra, ya no hay aseguradores de bonos para los municipios. Otros contratos derivados que se llamaban los Auction Rate Securities, un mercado de 300 mil millones de dólares que ya está muerto. Bank of America castigado con unos pesos por el manejo fraudulento de ese mercado. Muchos contratos derivados que los gobiernos locales entraron con los bancos de inversión que ya se explotaron en sus manos. Y obviamente el fraude bastante abierto en eso. Entonces, yo creo que un análisis más basado en los hechos nos dice que no fueron las pensiones exorbitantes de los trabajadores públicos, sino el manejo de Wall Street. Ahora me quedó un poco fea esta gráfica, una disculpa, pero ahora vemos la ignorancia otra vez, ¿no? Esas líneas, esta línea aquí es el 20% más rico del país. Sus ingresos estancados. Ahora, si sacamos el 1%, y si sacamos 1% de este 1%, va a aumentar no a $2,000 por año, sino a 20. Y obviamente va a ser mucho más alto. Y para mí es un gráfico brutal y pues muestra una ignorancia total también, que alguien piense que realmente está... Si yo estoy aquí, yo creo que me doy cuenta que estoy aquí y no allá. Pero no es que soy el más listo del mundo. Pero obviamente están aprovechando de esta crisis en estos mercados para pues hacer, y ahora vamos a unas más similitudes entre los dos consensos, a aplastar a los sindicatos, ¿no? En Estados Unidos, 7% de los trabajadores privados son sindicalizados, fueron 30 en los años 60. A nivel de gobiernos locales vemos todavía un muy alto porcentaje de esos trabajadores, ¿no? Entonces, obviamente, a través de los nefastos noticieros, el Fox News, me duele decir, pero yo creo que es peor que Televisa. Pero con dando ese mensaje otra y otra vez, que es la culpa de los trabajadores públicos, que los estados ya enfrentan a la quiebra, ¿no? Yo pienso optimísticamente que a lo mejor se están sobrepasando un poco con el enojo, ¿no? Que a lo mejor va a ser una respuesta.
pero no sabemos. Ahora, para esos otros 20 que creen que van a ser ricos algún día, tenemos una buena cita de Marx diciendo que buena y eso también debajo de Bush, la sociedad de los dueños, el Ownership Society, pues básicamente es eso, ¿no? Ya todos podemos ser rentistas financieras. Obviamente la gran mayoría vamos a ser muy pequeñas rentistas financieras, pero vamos a apoyar hasta 1%, ¿no? Ahora, unas conclusiones breves, y perdón por sobrepasarme. Obviamente seguimos con la crisis. ¿Quién sabe? Sí, seguimos con la crisis. Nuestro invitado en algunas ocasiones, amigo James Galbraith, dice atrás de eso es una lógica poderosa de los bancos, que ellos saben que las únicas dos instituciones que pueden crear dinero son los bancos y los gobiernos. Ahora, en ese 4 puntos del consenso de Washington, obviamente jamás se puede tener déficit fiscal, jamás se puede imprimir dinero, jamás se puede manipular la tasa de interés, jamás se puede manipular el tipo de cambio, salvo cuando hay que rescatar los bancos. Ya que le dieran su gran rescate, otra vez ya austeridad completo para sustentar pues lo que están dando los bancos, ¿no? Muchos preguntan si podemos seguir creciendo o podemos tener crecimiento sin tanta desigualdad. Eso es la hipótesis de Pargués, que los banqueros, los intereses financieros piensan que todos tenemos que ser pobres para que ellos estén ricos y no tiene que ser así. Como enseña la gráfica, a lo mejor tiene que ser así. Otra cosa tal vez más preocupante que algunos han señalado, incluyendo de Bernice, puede ser sostenible esta dinámica, puede ser sostenible tanta desigualdad. Va a ser difícil de gobernar, mucha represión policíaca, militar, como vimos pues hay un buen video en el Guardian de los polis ingleses, pero entonces, bueno, les vamos a pagar mucho menos, pero para garantizar su trabajo hay que usar el tolete bien, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez una dinámica así. Muchas gracias.